El primero de ellos es Roque Benavides, expresidente de la CONFIEP. Señor Benavides, buenos días. Señor Carvalho, muchas gracias por la entrevista. Por favor, a usted más bien. Hace pocos días publicó usted un libro importante, denso, bajo el título de Docencia y Decencia, dedicado a la vida política de Víctor Raúl Haya de la Torre. Lo menos que podemos decir es que durante estas últimas semanas hemos echado de menos una voz que pueda encarnar esas dos virtudes, docencia y decencia. Es evidente que en el Perú de hoy lo que falta en la política peruana es mayor altura. Cuando hemos presentado este libro, alguien me preguntaba, ¿y cómo van a recordar en 50 o 60 años las elecciones que estamos viviendo? Definitivamente no será como recordar a Víctor Andrés de la Hunde o a José Carlos Mariatti o a Haya de la Torre. O al doctor Luis Bedoya Reyes. Creo que los políticos que hemos tenido en el pasado seguramente dieron bastante más talla. Yo espero que con este libro de docencia y decencia transmitamos un mensaje, que la política es servir y no servirse, y que la política tiene que estar al servicio del país y del progreso de la gente. Muy buenos días, señor Benavides, lo saluda Mabel Huertas. Dicho esto, es lo que esperamos, esa altura, esperamos de las dos personalidades que en estos momentos se encuentran disputando la presidencia de la República. No es la misma situación, a pesar de que hasta el momento la diferencia de votos es casi igual a por la que ganó Pedro Pablo Kuczynski en la elección anterior, pero no es la misma situación porque mientras una propuesta asegura la continuidad del modelo, pues otro sí tiene el deseo de cambiar las reglas del juego e inclusive formar una asamblea constituyente. Por lo tanto, este compás de espera se hace muchísimo más tenso porque no hay un plan de vida para las familias. Pero ¿cuál es la situación de las empresas en este momento? ¿Hasta qué punto se puede aguantar esta situación económicamente, no? Hay que entender que nuestro país es principalmente compuesto por inversionistas nacionales, peruanos. El 80% de la inversión privada es nacional, es peruana, y también merece, por supuesto, respeto a sus inversiones. Y hay un 20% de inversión privada que es inversión extranjera, que viene con nueva tecnología, con nuevos procesos y que también debe ser bienvenida. La inversión debe ser promovida y para que pueda haber mayor inversión en todos los niveles, desde la microempresa hasta la gran empresa, necesitamos estabilidad, necesitamos mensajes claros, necesitamos que nos aseguren que vamos a poder seguir trabajando con toda normalidad. Yo en eso invoco a los dos candidatos a que transmitamos ese mensaje que pueda permitir que el Perú genere ese bienestar que tanto necesitamos. La pandemia y la inestabilidad política de los últimos años ha sido un desastre y las elecciones que estamos viviendo en este momento no contribuyen a esa tranquilidad. Yo creo que ambos candidatos deberían de transmitir un mensaje primero de calma a todos sus seguidores, pero también de transmitir un mensaje que el ambiente para la inversión será el más adecuado. Esa es la única manera que podremos salir adelante en nuestro querido Perú. Pero, señor Benavides, ¿cómo está? Buenos días. Pero en ese sentido, ¿no considera usted que ha habido una especie de moderación en el mensaje, por ejemplo, del candidato Pedro Castillo? Hace unos días elogió a la labor del presidente del Banco Central de Reserva. Él ha descartado estatizaciones, expropiaciones, lo ha hecho también a través de sus voceros más importantes. ¿Usted considera que esto puede efectivamente traer un poco de tranquilidad a los agentes económicos que se han visto evidentemente afectados por la incertidumbre? Un signo nada más es el crecimiento de la cotización del dólar, pero ¿cree usted que esto genera tranquilidad? Los mensajes del señor Castillo han sido muy erráticos. Se habló inicialmente de nacionalizaciones, estatizaciones, ahora dice no a nacionalizaciones, no a estatizaciones, vamos a respetar los ahorros,
y ahora se dice eso, pero la destrucción de la imagen de las AFPs en la campaña ha sido tremenda. Recordemos que lo de las AFPs es ahorro, no es otra cosa, es ahorro de personas que debe ser respetado. Yo espero que el candidato Castillo continúe con ese discurso para dar tranquilidad, pero también tenemos que reconocer que el tipo de cambio ha volado, que la Bolsa de Valores de Lima se ha caído, y eso son percepciones y no son de los grandes empresarios, son de la gente que invierte su plata para sus ahorros y para sus familias. Entonces entendamos que los mensajes que se tienen que dar tienen que ser muy claros y tienen que generar confianza que necesitamos todos los peruanos. Yo invoco a que ambos candidatos emitan esos mensajes. Señor Benavides, pase lo que pase, sea quien sea el que resulte elegido, ya sabemos cómo está conformado el Congreso siguiente y sabemos también que el actual ha jugado un rol particularmente negativo en una serie de temas como el que usted menciona, el ahorro previsional de los peruanos, que han sido iniciativas del Congreso, ¿no es cierto? En vista de esta situación, Congreso futuro fragmentado y vientos de desarmonía entre las fuerzas políticas, ¿qué impacto ha tenido eso ya en la retracción de la inversión? ¿Puede dar algunas cifras, por favor, para conocer cómo eso desde ya ha producido que se espante la inversión? Fíjese, las AFP son los grandes inversionistas en el Perú. Los 40.000 millones de dólares que estaban en las AFP, seguramente eso, yo no tengo las cifras exactas, pero seguramente se ha reducido a la mitad. Eso significa que 20.000 millones de dólares se han perdido en cuanto a inversión. Insisto que el termómetro es el tipo de cambio y cómo se ha ido disparando cuando en el fondo antes teníamos una gran estabilidad y una gran confianza en nuestra moneda. Todo eso tiene un impacto sobre la economía nacional y especialmente sobre zonas que están fuera de las áreas urbanas. Yo creo que la gente más pobre es la que más sufre en una de estas crisis. No son solamente las grandes empresas, es la micro, la pequeña empresa. Por eso es que los confeccionistas de Gamarra, los confeccionistas de calzado del Porvenir en Trujillo, en Arequipa, en Puno, muchos de ellos se han pronunciado por esa estabilidad que creo que es fundamental. Entonces, no solamente hay que cuidar el frente del Ejecutivo, sino también del Congreso. En ese sentido, yo quería, si me permites, Fernando, dejar una pregunta para el retorno de la pausa. Hay una preocupación entonces del gremio Confiep y yo le quería preguntar, porque usted ha sido presidente de Confiep, ¿hasta qué punto este gremio también podría ser mucho más proactivo en la propuesta de políticas públicas? Ya que ustedes pues tienen el conocimiento del sector, de las necesidades, por supuesto, y hasta qué punto se puede tener estas negociaciones transparentes o diálogo transparente con un Ejecutivo o con un Congreso de la República. Esa es la pregunta, Fernando, que dejo planteada para después de la pausa. Nos acompaña, por favor, Roque Benavides y contestará a Mabel Huertas, por favor, después de una breve pausa. La mañana con 19 minutos continuamos conversando con el señor Roque Benavides, expresidente de Confiep, y yo le había dejado pendiente esta pregunta que, a ver, la formulo de la siguiente manera. Es difícil que en medio de la desconfianza a la clase política y a los empresarios, ¿no? Después de la resaca de Odebrecht, el gremio de empresarios finalmente sea más proactivo en la construcción de políticas públicas. Y se lo menciono porque si bien el empresario es visto como el cuco por un sector de la población, también tienen proyectos de responsabilidad social que yo he podido conocer de primera mano que son sumamente exitosos y que tienen un gran impacto positivo en la población. Yo le agradezco la pregunta, Mabel. La verdad es que creo que todos los peruanos tenemos que hacernos una autocrítica y los empresarios no somos una excepción. Creo que los políticos, los congresistas, hasta la prensa y por supuesto el sector privado y los gremios empresariales tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que ser mucho más proactivos
y tenemos que participar mucho más dando nuestra opinión. Yo por eso le agradezco esta posibilidad y esta entrevista. Claro que el sector privado debe involucrarse en políticas públicas, porque finalmente la sostenibilidad tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. No están desligadas, y nosotros, si es que queremos tener un país sostenible en el tiempo, el sector privado tiene que participar en políticas públicas. Por eso es que estamos muy cercanos al Instituto Peruano de Economía, que plantea permanentemente propuestas de políticas públicas. Yo le puedo asegurar que el sector privado peruano está absolutamente comprometido con el desarrollo social y económico de nuestro país, y que vamos a seguir haciendo propuestas. Una vez que terminemos con este tema de las elecciones y tengamos a un presidente elegido, tendremos que dialogar. Y en el Congreso de la República, donde existen 11 bancadas, no me equivoco, son 2 bancadas, una de Perú Libre y otra del señor Cerrón, del señor Castillo, más las otras bancadas. Vamos a tener que dialogar mucho entre peruanos, vamos a tener que ser muy abiertos y discutir los temas para llegar a consensos. No hay otra forma. Estas elecciones nos han dado ese mensaje. Todos los peruanos que queremos que nuestro país progrese, vamos a tener que contribuir con nuestras propuestas y nuestras ideas, que tienen que ser en favor principalmente de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. Señor Benavides, tengo 2 preguntas. En primer lugar, ¿usted considera, y mucho se habla de ello, que en estos últimos 2 meses especialmente ha habido una importante fuga de capitales al extranjero por la incertidumbre política que hay? Y en segundo término, ¿le parece prioritario en esta coyuntura, ¿no?, y ya cuando por supuesto asuma el Congreso, discutir el cambio de la Constitución y básicamente en el tema del capítulo económico? ¿Es primordial para usted o no? El termómetro del tipo de cambio significa que la gente ha estado cambiando su dinero a dólares, y muchos de ellos para enviarlos fuera. Eso es evidente, y no estamos hablando de 1 o 2 que cambian su dinero a dólares. Estamos hablando precisamente de la gente que tiene un poco de dinero y que no quiere que se lo vayan a quitar y no se lo vayan a destruir con políticas absurdas. Es obvio que han habido fuga de capitales y eso es lamentable. Tenemos que retomar esa confianza para que esos capitales regresen. Con respecto a la Constitución, yo no soy pues un abogado ni constitucionalista, por supuesto, pero la Constitución del año 93 contempla mecanismos para reformas constitucionales. Yo no encuentro sentido de convocar a una nueva constituyente. La Constitución de 1993 ha sido modificada 25 veces con los mecanismos internos de esa Constitución. ¿Qué sentido tiene convocar a una nueva constituyente? Cuando en el fondo, si es que hay algo que discutir, y tendremos que discutirlo. Yo creo en las bondades del capítulo económico que ha permitido que el Perú crezca al 5% por año en los últimos 30 años. Lamentablemente, estos últimos 5 años, el Perú ha crecido 0%, pero no producto de la Constitución, producto de la inestabilidad política y producto de la pandemia que nos ha destruido. Señor Benavides. Y que ha generado mucho fastidio, por supuesto. Pero entonces, ¿qué le decimos a ese 50% del país que sí cree necesaria una asamblea constituyente, que no se siente favorecida por el modelo? Yo no sé si es que el 50% quiere el cambio de constitución. Yo creo que acá ha habido un voto de protesta, un voto que dice, señores, las cosas no van bien. Por eso es que yo le digo que los últimos 5 años han sido un desastre para el Perú desde el punto de vista político, y ahí los políticos también tienen que hacer un mea culpa, y la pandemia pésimamente mal manejada por el señor Vizcarra y por el doctor Zamora. Yo creo que el sufrimiento que le han causado a la población ha generado este malestar. El modelo, como se habla, ¿qué cosa es? El modelo no es otra cosa de apertura a los mercados, de generar mayor bienestar.
Eso es lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Con lo que estamos fastidiados en el Perú es con el manejo político y, por supuesto, las nefastas consecuencias de un pésimo manejo de la pandemia. Señor Benavides, usted ha hecho un elogio del Instituto Peruano de Economía y justamente su gerente publicó ayer en El Comercio un artículo en donde reclama una virtud que los hombres públicos en el Perú practican muy poco: humildad, dijo, para reconocer que pese a este periodo largo de crecimiento económico no hemos estado a la altura para crear un sistema de partidos políticos, realmente partidos, para mejorar servicios públicos y para que el crecimiento sea inclusivo. Y Diego Macera sostiene que hay que comenzar reconociendo con humildad que hay un sector de nuestra población que percibe este periodo, y sobre todo el último año de pandemia, como negativo para ellos. Esta exhortación a la humildad coincide con la autocrítica que usted nos ha dicho que los empresarios tienen que hacer de la misma manera que todos los otros peruanos. Recordemos a don Fernando Belaúnde Terry en esa frase que a mí me gusta mucho: democracia sin partidos políticos es como un barco sin rumbo. Y creo que en eso tenemos que hacer una autocrítica, que los partidos políticos no se han fortalecido. Lo que hemos tenido no son 28 o 24 partidos políticos, han sido 24 partidores en vez de partidos políticos, vientres de alquiler, y eso no está bien. Y también es cierto, y hay que hacer la autocrítica, de que el centralismo agobia al Perú, y por eso es que ha habido un voto de protesta principalmente de muchas zonas altoandinas de nuestra patria. No se puede vivir de espaldas a la tierra, no se puede vivir de espaldas a la selva ni al área rural, eso es evidente, y todos los peruanos tenemos que hacer una autocrítica en ese sentido. Eso no justifica un salto al vacío, un salto a destruir todo lo que hemos construido en estos últimos 30 años que han generado mucho bienestar. Lamentablemente, en los últimos 5 años ha sido un desastre. Muchas gracias, señor Roque Benavides, por sus explicaciones y por el aire de autocrítica y de humildad que está usted propiciando entre sus colegas empresarios, pero también hay que decirlo entre los partidos políticos, por lo que ha dicho, funcionarios públicos y el resto de los ciudadanos. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y recibiremos a otro empresario que ha asumido responsabilidades políticas, puesto que ha ejercido como gobernador regional de Ica, y estoy hablando de Fernando Sillones.